Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en esta ciudad. Gracias, precioso Dios, por habernos llamado a tus filas, Señor, para conocerte en primera instancia, para tener una comunión personal contigo. Y en segundo lugar, Señor, también para servirte, para responder a ti, para hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos, para dedicar nuestras vidas para honrarte. El día de hoy, Señor, ayúdanos en este capítulo del libro de los Hechos, Señor, y háblanos al corazón y permítenos, precioso Dios, verte cara a cara, conocerte más, un poco más el día de hoy, Señor, conocer tu carácter y tu persona, Señor. Ayúdanos, precioso Dios, en esta mañana a escuchar tu voz y nos ponemos disponibles con oídos para oír, con mente para pensar, para razonar, pero también con el corazón para descansar, Señor, en ti, por encima de todas las cosas, Señor. Ayúdanos, precioso Dios, en tu gracia. Gracias por amarnos. Gracias por tenernos aquí, precioso Dios. Gracias por habernos rescatado. Gracias por habernos acercado a la palabra, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Eh, Permítanme. Ay, ya. Hoy tengo un documento muy, muy largo desde que empezamos en Hechos y de repente se me mueve el cursor y... Ay. Bueno, hoy vamos a ir al capítulo 12 del libro de los Hechos. Y comenzamos ya desde el capítulo 9, 10, un poquito del 11, lo que Dios ya había comenzado, a hacer, utilizando la vida de un hombre que se llama Saulo, ¿no? El Saulo de Tarso, que después de Escritura nos va a hablar que es Pablo. De hecho, el capítulo que viene, ya Lucas empieza a utilizar el nombre de Pablo. Pero desde el capítulo 11 se hizo como un paréntesis para explicar cómo Dios abrió la llave del evangelio a los que no eran judíos, cosa que no había pasado antes, ¿no? Y ese paréntesis parece que como que Lucas lo continúa en el capítulo 12, otra vez en una historia de Pedro, ese Pedrito, ¿no? Como para terminar así de cracks, de cerrar en el capítulo 12 con Pedro y entonces enfocarse 100% a cómo Dios va a estar usando a Saulo, Pablo, para la obra de su reino. Entonces hoy vamos a ver esa colita de este paréntesis sobre Pedro, ¿no? Lo último que vimos la semana pasada es que Bernabé y Saulo son enviados, ¿se acuerdan? Estaban en Antioquía sirviendo, se habían quedado por un año. Y luego hubo una gran hambre, ¿se acuerdan que hubo una gran hambre? Y entonces dijeron los de Antioquía, ¿cómo vamos a dejar a nuestros hermanos en Cristo de Jerusalén con mucha hambre? Y entonces dice que con lo que pudieron, armaron un paquete, una ofrenda y la mandaron a Jerusalén para suplir el hambre de Jerusalén. Y entonces ahí va Bernabé y Saulo a Jerusalén. Pero en paralelo, mientras eso sucede, en Jerusalén está Pedro, ¿no? Hay algo que va a suceder con Pedro. Y este capítulo 12, nomás en contexto histórico, más o menos ha pasado como al año 44, 45 después de Cristo. Ya han pasado algunos años, ¿ok? Y ahí está el capítulo 12 del libro de los Hechos. Acompáñame ahí, por favor, con tu vista. Dice, en aquel mismo tiempo, ¿cuál tiempo? El del hambre, la hambruna que había, perdón. El rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos. Otra vez. Otra vez. ¿Quién es este Herodes? Herodes es uno de los tetrarcas de Roma. Hay muchos Herodes en la Biblia, pero son distintos. Hay varios Herodes. No los confundamos. Es como cuando dices Juan y voltean como 5 hombres.
Haz de cuenta. Sí, de hecho, hay un Herodes, no sé si te acuerdas, que es el que manda a matar a los niños cuando Jesús nace, ¿no? No es este mismo que está aquí, ¿no? Es pariente de él. Ahora, todo el reino es romano, toda la zona está conquistada y dominada por Roma. Roma son los meros los conquistadores en ese instante, pero Roma tiene diversas autoridades en distintos lugares, porque obviamente el César pues no podía controlarlo todo desde allá, desde Roma. Tenía regentes, tenía gente que gobernaba las distintas provincias. Y este Herodes, bien interesante, esto es muy importante entenderlo porque vas a cachar mucho mejor la historia, es judío de sangre. Fíjate esto, es judío de sangre, corre sangre judía por sus venas, pero fue criado y fue formado en Roma y por romanos, ¿sí? Ahora, ¿con qué finalidad está haciendo esto la dinastía o el gobierno o el reinado romano? Con la intención de hacer políticamente un puente entre las dos culturas y llevar la fiesta en paz, ¿no? Era muy incómodo, porque imagínate, no sé, imagínate que ahora nos empiece a gobernar Donald Trump en México. ¿Cómo nos sentiríamos? Como raros, ¿no? Así como que no, y dice, a ver, ahora voy a quitar esto, y voy a quitar esto, y voy a quitar esto, y voy a sacar esto otro, y voy a cancelar el Seguro Popular, y no sé qué. Imagínate. O sea, era muy incómodo, ¿sí? Y además es un gobierno que no llegó por las buenas, llegó a conquistar y establecer sus reglas. Pero para no se hiciera una revuelta social como la que ya había sucedido con los macabeos, esa es pura historia, te estoy diciendo puras cosas de historia. Antes de Cristo hubo una revuelta y una guerra. En los libros estos deuterocanónicos hay un libro que se llama Macabeos, ahí aborda un poco de todo esto que sucedió, para quererse librar del yugo romano, pero a final de cuentas no pudieron. Y llegó el tiempo de Jesucristo y estaban conquistados por Roma. Pero siempre había ese dilema constante de, ya te conquisté, pero no quiero que te enojes, entonces, ¿qué hago para que los israelitas no se enojen? Entonces siempre había esa tensión social para ver cómo llevar la fiesta en paz, ¿no? Ahora, a través de este Herodes que estamos viendo aquí en este primer versículo del capítulo 12, se levanta una vez más una persecución contra la iglesia de Cristo. Otra vez. La última que hubo fue por mano de Saulo. ¿Se acuerdan? Matan a Esteban. Saulo se empodera, pide cartas y empieza a azotar una ciudad y otra ciudad y que entra a las casas, agarra a los cristianos, se los lleva encarcelados y entonces se dispersa el evangelio por todo Judea, por toda Samaria y empieza a llegar a otras partes de la tierra, ¿no? Pero Saulo, cuando hacía eso, él pensaba que estaba agradando a Dios. ¿Se acuerdan? Todo eso lo vimos, capítulos 6, 7, 8, 9, etcétera. Herodes no. Herodes lo que está haciendo tiene intenciones de proselitismo, de caer bien a los judíos, para llevar la fiesta en paz entre Roma y la población judía, porque, pues, como te digo, siempre estaba esta tensión. Pero el judío es muy celoso de su raza, muy, muy celoso. Herodes el Grande, allá en los tiempos de Jesucristo, todos los Herodes en la Biblia están tratando con esa lucha de quedar bien y qué hago. Entonces, Herodes el Grande amplió el templo, lo puso increíble para congraciarse con los judíos. Pero a final de cuentas, nunca terminó funcionando al 100%. Siempre se estaban con ese pique y esa lucha. Todos los Herodes trataron, pero nunca sucedió. Entonces, en la persecución que se está empezando a dar aquí, sucede así como dice el verso 2. Sígueme ahí en la vista. Dice, hablando de Herodes, ¿no? Dice, y mató, bien súbitamente, ¿no? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. ¿Qué está pasando aquí? Mira,
Cuando Herodes se da cuenta que agarra a Jacobo, le cortan la cabeza, ¿sí? Y que tortura a alguien de la iglesia cristiana, él se da cuenta que los judíos, ¡ay! Hasta que alguien está haciendo algo con estos cristianos, ¿no? Y entonces dice, ¡oh, qué interesante! No me la sabía. ¿Y qué crees que hizo? Vamos a darle con los demás. Vamos a darle con los demás. Y entonces agarra a Pedro, ¿sí? Dice el verso, procedió también a aprender a Pedro. Ahora, ¿quién es Jacobo, el que está aquí? Jacobo es hermano, es uno de los 12 apóstoles. Jacobo es hermano de Juan, el que escribió el Evangelio de Juan y Apocalipsis, y Primera de Juan, y Segunda y Tercera de Juan. ¿Sí? Son hermanos. Juan y Jacobo son los famosos aquellos que Jesús, bueno, que ahí les decían los Boanerges, y que en algún momento dado Jesús les dijo, ustedes son unos hijos del trueno. O sea, casi son unas fichitas ustedes, así como que, ok, a ver, deja ver, difíciles. Ahora, qué interesante que Juan, el famoso discípulo del amor, si has visto que a Juan le dicen así, porque todo su evangelio es de tal manera amó Dios al mundo, amaos los unos a los otros, etcétera, etcétera. Qué interesante que Juan al final termina siendo ese discípulo del amor cuando era un hijo del trueno. ¿Sí? Eran gente que al principio fueron difíciles. Por ejemplo, un día estaban en el camino y quieren entrar a una ciudad samaritana y no dejan entrar a Jesús y a sus discípulos y no lo dejan entrar, y entonces Juan y su hermano Jacobo le dicen, Señor, ¿no quieres que oremos y les caiga fuego del cielo a estos? Y Jesús les dijo, no, espérate, o sea, esto no funciona así. ¿Qué te pasa? En otra ocasión, fíjate esto, en otra ocasión, como que, no sé si platicaron en la pijamada ahí, que hacían en los campamentos con Jesús, cuando andaban con Jesús, y mandan a su mamá por delante, decir, ve y dile tú, ¿no? Y básicamente lo que mandan decirle a Jesús a través de su mamá, es que su mamá les pida y les dice, yo quiero que cuando tú estés en la gloria, Juan se siente a la izquierda y el otro a la derecha, allá en tu trono de gloria. Y tu nivel de la que la quieres, ¿no? Pues no dice de qué lado, pero dice que estén de un lado y del otro, allá en tu gloria, ¿no? Sin saber que lo que estaban pidiendo era quedar clavados en lugar de los dos ladrones a un lado de la cruz de Jesús. ¿Por qué digo esto? Por la respuesta de Jesús en esa fracción donde les pide la mamá, porque les dice, a ver, ustedes no pueden ser bautizados en el bautismo con que yo voy a ser bautizado, ni pueden beber de la copa que yo voy a beber. ¿De qué está hablando Jesús? De su muerte y de su sacrificio. Y ellos le dicen, sí podemos. Sí podemos. Y Jesús les dice, de seguro que sí. O sea, concedido. Pero el sentarse a mi diestra y a mi siniestra allá en la gloria, eso le toca, lo decide mi Padre, no lo decido yo. Y en este sentido, en la misericordia de Dios, la muerte de Jacobo es el cumplimiento de esa palabra que Jesús le dijo, sí puedes, sí, ok, está bueno. ¿Sí? Adelante, es el cumplimiento de esa palabra. De ser bautizados y beber de la misma copa sacrificial de Jesús. Y este es el primer apóstol, Jacobo, que muere como mártir de los 12. Por eso Herodes dijo, ¿por qué? Porque obviamente había agarrado uno de los principales. Y cuando se dio cuenta que por fin mataron a uno de esos 12 y todos los judíos se alegraron, por eso dijo, pues ahora voy por Pedro. Ahora, Juan, de los 12, Jacobo es el primero en morir, y de los 12, es el último en morir. Y hubo varios intentos de martirizarlo y finalmente fallece Juan. Si te fijas, quedó a la diestra y a la siniestra, de un lado y del otro lado, enmarcando a los 12 apóstoles.
Ay, cómo tenemos que tener cuidado con lo que le decimos al Señor. Entonces Jacobo, dice ahí el versículo, en el versículo 2, mató a espada a Jacobo. ¿Qué significa eso? Que lo decapitaron, le cortaron la cabeza, ¿no? Ahora continúa el verso 3, al final, dice, eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Qué es esto? Es el tiempo de la Pascua. Los días de los panes sin levadura es el tiempo de Pascua. ¿Ok? Verso 4 dice, y habiéndole tomado a Pedro preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. O sea, eran 4 cuartetos. Yo me imagino que a lo mejor se daban turnos cada 6 horas y cambiaba la guardia y estaban ahí. O sea, imagínate, casi uno deteniéndole cada uno de los brazos y uno de los pies. De hecho, estuve leyendo por ahí un poco y normalmente los romanos, cuando estaban en este tipo de custodias, se esposaba el soldado, el guardia, y luego se esposaba al preso. O sea, no tenía manera de cómo irse, ni de cómo alguien les pudiera facilitar de alguna manera el escape. ¿Estamos de acuerdo? Y luego dice, continúa el 4, dice, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esto de que en el tiempo de la Pascua, mira, en el tiempo de la Pascua no se podía ejercer ningún juicio por ningún motivo, estaba prohibido, la ley lo prohibía, lo impedía. Por eso cuando Herodes agarra a Pedro, dije, uy, yo lo voy a matar, pero ya es Pascua, Jerusalén está lleno de peregrinos, si lo mato ahorita, a lo mejor quedo mal con los judíos por andar rompiendo la ley, bueno, pues lo voy a guardar ahí. Y lo pone preso, para después sacarlo y cortarle la cabeza, ¿no? Y esto, solo por este ejemplo, resulta aún más injusto el juicio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque siendo Pascua y siendo el Sanedrín judío y la autoridad romana, de todas maneras, a pesar de ser Pascua, decidieron juzgar y crucificar a nuestro Señor. En el caso de Pedro, no. Entonces está guardado y pues luego le van a cortar la cabeza. Ahora, me llama la atención que dice que la iglesia ora sin cesar. O sea, no invitaron a César a la reunión de oración. Chiste malísimo, ríanse por favor. Oran sin cesar. Yo cuando veo esto, la verdad es que hoy sí me enredé un poco. Yo dije, ¡ay, Señor, ayúdame! ¿Por qué? La pregunta es, ¿y no oraron por Jacobo? O sea, aquí dice que oraron sin cesar por Pedro. ¿Y el pobre Jacobo? Mira, no sabemos porque el texto no lo manifiesta si oraron por Jacobo. Porque tal vez el arresto y la ejecución fue brutal, ¿cómo se dice? Fulminante, inmediata, sin capacidad de reacción de nadie. Pero yo pienso que sí oraron por él porque no era una persona no conocida, era una persona muy conocida por ser de los 12. ¿Sí? Jacobo era de los 12 apóstoles que presidían la iglesia en Jerusalén. Entonces, muy seguramente sí alcanzaron a orar, el texto no lo dice, pero sí sabemos que están orando por Pedro sin cesar. Sin embargo, yo me pregunté, ¿por qué Dios no salvó a Jacobo? Y vamos a ver que a Pedro sí lo salva. Ahí me atoré. ¿Sabes por qué? Porque Dios en su misericordia decide lo que es mejor para cada quien. Punto. Y esto que te estoy diciendo es consistente a toda la escritura. Dios en su misericordia decide lo que es mejor para cada quien. Fíjate, se podría haber pensado que Jacobo, en particular, tuviera una especie de protección por ser de los 12 que estaban con Jesús. Y más allá, era de los 3 más allegados e íntimos a Jesús. Te
te voy a decir nomás verbalmente algunas citas. Mateo 17:1, Mateo 26:37, Marcos 5:37, Marcos 9:2. Chicos, los van a ver en los siguientes sábados. Marcos 14:33, Lucas 5:37, Lucas 9:2, Lucas 14:33. Son momentos en los que Jesús, están los 12 ahí y va a ir a resucitar a una niña y le dice, Pedro, Juan y Jacobo, vengan. Y ahí van, y les toca ver algo que a los otros no. Sube al monte donde Jesús se transfigura y aparece Moisés y aparece Elías. ¿A quién crees que se llevó? Pedro, Juan y Jacobo. Luego va a ir con la hija de Jairo, Pedro, Juan y Jacobo. Y así, Pedro, Juan y Jacobo, Pedro, Juan y Jacobo, Pedro, Juan y Jacobo. Siempre es mencionado en estas pasajes. Y pudiéramos pensar que por ese motivo, como a veces tú y yo podemos pensar, tener una protección especial que otros no tienen. Pero Jesús jamás en la Biblia les prometió una protección especial aún a sus seguidores más cercanos. De hecho, les advirtió en Mateo 10 que estuvieran preparados porque los iban a perseguir. Jesús les dijo, a mí el mundo me aborrece. ¿Y qué crees que va a pasar contigo cuando seas mi seguidor y hagas exactamente lo que yo hago? Te van a aborrecer, te van a encarcelar. Y sabes, esto me deja pensando que a veces tú y yo pensamos que la vida cristiana, la norma es la paz. Sí, la norma es la paz entre tú y tu Señor. Hay paz, hay vida eterna, hay vida en abundancia entre tú y Él. Tienes riquezas espirituales entre tú y Él. Pero en el mundo, Jesús dijo, van a tener aflicción. Pero no nos dejó ahí. Confíen, dijo. Yo he vencido al mundo. Confía en mí, confía en lo que yo estoy haciendo a través de tu vida. Mi voluntad en tu vida es mucho mejor que la tuya. Y en este sentido, ¿dónde crees que nos encontramos en esa tipo de protección especial que tenían estos, bueno, supuesta, porque estamos diciendo que no la prometió? Pero ¿sabes dónde nos encontramos nosotros en ese mismo plano? Igualitos. No hay algo como extraordinario de lo que Dios ya ha prometido y nos ha dicho en su palabra. Más nada. Y todos tenemos acceso a la misma. Yo no soy más que tú, tengo regalos especiales de Dios que tú no puedas tener o que tú no tengas ya. Pero repito, Dios en su misericordia decide lo que es mejor para cada quien. Yo te pregunto, ¿tú te has entregado a Cristo? De chamacos cantábamos una canción que decía, fluye, Espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer. Y lo decía, yo me ofrezco para que me uses como quieras. Entonces, yo no creo que hayas cantado esa canción, a lo mejor solo si eres igual de betarro que yo. Pero hay otras canciones iguales, hay oraciones que tú has hecho y le has dicho, Señor, toma todo lo que soy. Te pongo otra, tómame. Las manos que hicieron los cielos. Ah, sí, te voy a formar otra vez. ¿Ok? Entonces nosotros somos suyos, somos de Él. Ahora, Dios no es un Dios tirano, pero sus caminos suelen ser regularmente muy distintos a nuestros caminos y nuestras ideas. O sea, yo tengo una expectativa de vida o tú puedes tener una expectativa de vida, pero Él decide lo que es mejor para ti y para mí, porque ahora somos suyos. ¿Me explico? Y sabes, no hay mejor garantía y seguridad que esto. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir, pues mejor es ganancia porque ya estoy con Él. Se acabó. Y en todo este capítulo, que no vamos a alcanzar a terminar hoy, lo vamos a continuar la otra semana, vamos a ver un patrón que es a quién tú y yo le estamos dando la gloria en nuestra vida, verdaderamente.
en todo lo que hacemos. Por ejemplo, vamos a ver a Herodes buscando congraciarse con los judíos para llevarse él la gloria. Vemos a Jacobo, que acabamos de leer, que glorifica a Dios. ¿Cómo? Con su muerte. Cumpliendo el propósito que tenía para su vida. ¿Por qué se murió Jacobo? Porque se acabó su misión, chicos, punto. Y Dios quería usarlo hasta ahí. Vamos a ver también en este capítulo a la iglesia glorificando a Dios. ¿Cómo? Confiando en el Señor. Confiando, sí, orando sin cesar, pero confiando en lo que el Señor decide al final del día. Oraron por Jacobo. Imagínate ellos, Señor, acaban de arrestar hace media hora a Jacobo, no sabemos qué está pasando con él. A lo mejor ese ya le habían cortado la cabeza. Ayuda a Jacobo. Y Dios responde, no. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene derecho. Dios tiene derecho. Y sigue siendo glorioso. O si no, entonces, ¿qué sentido tiene decir, Señor, me rindo a ti, haz lo que quieras con mi vida? Soy tuyo. Qué poco cristiano cool contemporáneo me estoy oyendo. Pero es lo que la Escritura dice, no te puedo decir otra cosa. Yo te pregunto a ti, ¿cuántas cosas has pedido a Dios que si te las hubiera concedido, ¿dónde estaría tu vida? Ahí te va una. Yo me pregunté, ¿con quién estaría casado hoy? Dios mío. Si Dios hubiera dicho, ándale pues, necio. ¿Qué tan endeudado estarías pagando cosas por las que un día estuviste orando si te aventabas o no? ¿Sí? Entonces Dios en su misericordia ve lo que es mejor para tu vida. Ay, Dios mío. Y podemos glorificarlo aun cuando Dios dice que no y no entendemos por qué Dios dice no, no, no. Y sabes, no hemos sido los únicos. Imagínate el nivel de ansiedad que lleva a que tus venas exploten en tu nariz, tus vasos capilares, tus lagrimales, tus oídos, tu frente, llegar a tal nivel de estrés, por lo que viene en los siguientes minutos u horas en tu vida. Así estuvo Jesús en el Getsemaní, sudando gotas como de sangre del estrés. Te recomiendo que veas el capítulo de Hechos de la última temporada que hay ahí disponible, donde pasan ese episodio del Getsemaní. Para mí ha sido la mejor representación hasta el día de hoy de su ansiedad total y el nivel de llanto que tenía en su soledad, porque ya sabía que ahí venía Judas y el ejército a agarrarlo para martirizarlo. Y escucharlo clamar y luego leerle en Mateo, que 3 veces le pide al Señor y le dice, Señor, si puede pasar de mí esta copa, por favor que pase. Pero no se haga como yo quiero, sino como está en tu voluntad. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que el Padre ni siquiera le responde. No es que Dios dice, Jesús, no, simplemente silencio en las nubes. Y entonces la tercera vez que Jesús ora, va una segunda vez, Señor, ¿qué pasa de mí? Nada, cero respuesta. La tercera vez, la Biblia no registra el silencio del Padre. Y la tercera vez dice el texto que ora y pide exactamente lo mismo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que está en tu voluntad. Y en una de esas, el texto increíblemente en Mateo, te invito a que lo leas, en el siguiente verso dice, y Jesús se levantó y les dijo, vamos. Como si se hubiera levantado con una gallardía interna y dice, ya entendí lo que el Padre me está diciendo, y es no. Entonces, vamos a lo que sigue. Se acabó. Entonces, no necesariamente, ahora, déjame decírtelo.
A veces somos medio románticos, ¿no? Y decimos, es que si el Señor te dice no, es porque Él tiene algo mejor para ti. No es cierto, no siempre. Hay veces que Dios dice no. ¿Y por qué no? Porque no. Ya. Sigamos buscando al Señor, buscando su voluntad. Mira, déjame decirlo de otro modo. Puede oírse muy duro esto. Él nos creó para su gloria, no para tu gloria. Para empezar. Nos creó para su gloria. Vivimos tú y yo así, mira, respiramos para que Él sea glorificado, para que se cumplan sus propósitos, no los tuyos o los míos, humanamente hablando. ¡Ay, qué malo Dios! No, ¿sabes? No hay mejor propósito que vivir para su gloria. No hay mejor. Porque es cuando tu vida y mi vida realmente funcionan. ¿Sí? Cuando vivimos para su gloria. Y Él nos va a usar a ti y a mí para desplegar todo el poder de su gloria, no la tuya. Ahora, Jeremías 29 dice que sus pensamientos son de bien y no de mal. Son de bien y no de mal. Ah, pero es que tú y yo queremos una casa en la playa, con alberca, con cuentas del banco llenas, con hijos exitosísimos y cero enfermedades y carros último modelo que no les anda traqueteando la junta homocinética y todo lo que tú quieras. Eso es lo que entendemos nosotros como una gloria, hasta decimos, gloria a Dios. Qué bueno, glorificamos a Dios, pero estamos aquí para vivir para su gloria, no para la nuestra. Y mira, si vivimos para nuestra gloria, déjame ponértelo así, si vivimos para nuestra gloria, es como si nuestro corazón por dentro se fuera carcomiendo. Y entonces, a pesar de que eres salvo y que has conocido al Señor, después de un tiempo dices, como que me siento miserable. Y yo no sé si te ha pasado, pero puede ser que estemos viviendo, tratando de vivir para nuestros beneficios y nuestra gloria. El libro de Santiago, que se me cayó aquí ahorita, dice que tú y yo pedimos y no recibimos porque pedimos para nuestros propios deleites y nuestros propios propósitos. Y yo veo aquí a la iglesia y vamos a ver a Pablo en todo el Nuevo Testamento, sí pidiendo al Señor, Señor, rescátanos, 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 ahí vienen los malos, ahí vienen los malos. Y entonces tú puedes decir, si Dios va a hacer al final de cuentas lo que a Él se le plazca, ¿para qué nos pide que oremos? Número uno, porque pide que oremos. Oren sin cesar, dice la Escritura. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la Escritura. Vayan con los ancianos y oren cuando alguien esté enfermo e impongan las manos. Lo tenemos que hacer. Pero Dios decide al final de cuentas, en su misericordia, lo que es mejor para cada uno de nosotros. Entonces, aunque humanamente en este mundo natural o a la vista de este mundo no seamos tan afortunados, nuestra vista no está puesta ya aquí en la tierra, en estas cosas, estos chunches, o sea, ¿esto qué? Nuestra vista está puesta en Cristo, en las cosas de arriba. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que sucede. Verso 6. Verso 6. Dice, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Qué impresionante este cuate. Es ilógico. Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pedro durmiendo. ¿Cómo pasarías la noche si supieras que el día siguiente te van a cortar la cabeza? Como cuando te vas a ir a Tucson al día siguiente, ¿y qué haces? Ni duermes. O que te vas a ir de vacaciones y el vuelo a las 6 de la mañana, ni duermes. Estaba viendo por enésima vez la película de Milagros Inesperados, donde sale Tom Hanks.
en la milla verde, donde están los sentenciados a muerte, y los van a ejecutar, y siempre una noche antes de la ejecución les conceden cenar lo que quieran como un último deseo, y les ponen una cena bien rica, ¿no? Entonces, imagina esa posible angustia y trasládalo un poco a tu vivencia personal, la posible angustia que puedes experimentar sabiendo que mañana te cortan la cabeza, como si te dijeran, mañana lunes te van a correr del trabajo. A ver qué tan lindo duermes hoy, este domingo en la noche. Pero Pedro está dormido. Pedro está confiado, está descansando, está durmiendo tranquilo. Así como, Pedro, mañana te van a cortar la cabeza. Ah, bueno, pues yo creo que me voy a acostar temprano para mañana estar listo, ¿no? ¿Sabes? A estas alturas, Pedro está sabiendo en quién ha confiado. Ya está en un plano de madurez, donde Pedro al principio decía, es que yo hago lo que a mí se me da la gana, y siempre fue bien atrabancado. Y Jesús le dijo, hoy eres joven y has hecho lo que se te da la gana, cuando seas maduro, cuando seas viejo, vas a ir a donde no quieres ir. Hablándole de cómo iba a morir, honrando a Cristo. Pero sí o no, ese es el punto de madurez. Cuando somos niños decimos, quiero ser grande para hacer lo que se me dé la gana. Y cuando eres grande te das cuenta que la vida no se trata de hacer lo que se te da la gana, sino se trata de hacer lo que debes hacer. Y eso es lo que está pasando con Pedro. Señor, a donde tú me mandes, basta ya de mí. Ya me has liberado otras veces de estas corretizas. Si mañana me cortan la cabeza, yo ya me voy a dormir. Porque tú mandas, tú sabes. Y aquí quisiera hacer un contraste, fíjate, entre el arresto de Pedro y la sentencia sobre Pedro. Porque por un lado, fíjate, tenemos a la iglesia en un estado de emergencia orando por Pedro. Señor, arrestaron a Pedro también y mañana lo van a matar, pero te pedimos que mandes a tus ángeles y que les detengas y le churrasques las manos. Bueno, no sé cómo oraron, ¿no? La Biblia no dice. Pero estaban orando sin cesar, pidiendo por la vida de Pedro. Pero en contraste está Pedro con una cierta calma y gallardía en su interior, en un estado de madurez, muy parecido a los jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego que iban a meter al horno de fuego, ¿se acuerdan? Adora esta estatua. No. Entonces te voy a echar al horno de fuego. Adora la imagen. No. 7 veces caliente en el horno. Adora. No. Es más, se levanta uno de ellos y le dice, mira, ya. No es necesario que estemos discutiendo de esto. No voy a adorar tu imagen. Y sabe, rey Nabucodonosor, que el Señor, el Altísimo Dios, a quien tú no conoces, es a quien yo adoro. No voy a adorar a esa estatua. Y Él es capaz de librarme de tu mano y de tu horno. Y aún, fíjate esto, aquí viene la madurez. Y aún si Dios no nos salva, sabe, oh rey, que no voy a adorar tu imagen. Es exactamente lo mismo que está pasando en el corazón de Pedro. Entonces, sí, oramos sin cesar. Clamamos por su ayuda y su socorro. Y en ese orar, meditamos mientras oramos, buscando su voluntad, orando, respondiendo al Señor a través de su palabra. Se me movió aquí. A través de su palabra. Permítanme un segundito. Ya. A través de su palabra. Y a veces, al estar orando y meditando su palabra, mientras oramos e intercedemos, Dios va a cambiar nuestra oración. Porque mientras pedimos al Señor, mientras intercedemos, Dios también va obrando en nosotros. Y finalmente nuestro corazón se va haciendo como el del Señor, como el de Cristo, porque pedimos en su representación y recibimos porque pedimos en su nombre. ¿Sabes? Pedir no se trata de que digas como amuleto, Señor, te pido en el nombre de Jesús, y que todo eso es una garantía de que el Señor te lo va a responder. No, es que tu corazón está hecho tan como el de Cristo y estás caminando
en las pisadas de tu Señor, que cuando oras, oras como el carácter de Cristo. Por eso Jesús dijo, todo lo que me pidas en mi nombre, te lo voy a conceder, ¿no? Entonces, una vez nuestro corazón ha sido transformado, Dios responde en nuestras oraciones, pero al mismo tiempo estamos como Pedro, confiando en las cosas que Él nos ha dicho, porque mira lo que pasa cuando tomamos por real lo que Él nos ha dicho y nos ha mostrado. Verso 7 de Hechos, ahí 12, 7. Versículo 7 dice, y he aquí, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó, así, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, Pedro le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Claro, Pedro hace unos días antes vio una visión de un lienzo lleno de animales, ¿sí? Entonces dice, está pasando como que otra vez algo igual, ¿no? Verso 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, así, ¡pah! Y luego la otra, ¡pah! Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Me acordé de la puerta de hierro que está en el museo de la cárcel, aquí en el Cerro de la Campana, que tiene un sonido bien fuerte cuando se abre, y todos los reos que estaban ahí ya sabían que cuando se abría, alguien nuevo entraba o alguien que estaba adentro salía, y se hacía un escándalo. Ve al museo, verás que suave que te cuenten esa historia. Pero bueno, se abrió la reja, ¿no? Entonces, dice... llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. O sea, ya que cruzó la calle, cruzó ahí el Soli, avanzó y dice, oye, realmente estoy afuera. O sea, no estoy soñando, no es una visión. Y yo quiero decirte esto, reflexionemos un poco con esa onda de Pedro, de ¿es real o no es real? Como te decía, en lo que Dios ya nos ha mostrado. Porque oración por un lado, y por otro lado, consideración con lo que Él ya nos dijo, con lo que Él ya hizo. Cuando vienen tiempos difíciles a tu vida, como este arresto de Pedro. Puedes estar orando, pero si no consideramos lo que el Señor ya nos ha dicho, ese es el contraste que quiero que meditemos. Se vamos a imaginar que Pedro haya visto cómo se le cayeron las cadenas, ¡pum!, se abre una puerta y todo eso, pero no se levanta y no camina, no se ciñe como le dijo el ángel, cíñete y sígueme, vamos para afuera. ¿Qué hubiera pasado con Pedro? Ahí estuviera todavía. Ahora que fuimos para allá hubiéramos visto los huesitos ahí de Pedro en la cárcel. Le hubieran cortado la cabeza. Bueno, estuviera así sin, ¿cómo se llama? Sin decapitado. Le hubieran cortado la cabeza. Y yo te pregunto, y me preguntaba a mí mismo, ¿cuántas cosas nos ha hablado ya y nos ha mostrado el Señor en su palabra? Mira, su poder ilimitado, su gracia innegociable sobre tu vida, su providencia infinita, su descanso poderoso en tu vida, su libertad de cualquier pecado que asedia tu vida y te lastima y no puedes cortar. Tienes ya esa libertad en Cristo que Él te ha dado si has creído en Él. Pero a veces, no sé si te pasa a ti, pero como que lo vemos como si lo viéramos por un aparador o una vitrina y es inalcanzable para ti, cuando en realidad Dios ya te lo dio. El Salmo 23 dice, por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me falta, nada me faltará. En lugares delicados me pastorea
confortará mi alma. ¿Sabes? Eso no es un chiste. Es algo real. Si a ti te intriga todavía ponerte delante del Señor porque has cometido un montón de pecados, la Escritura dice en 1 de Juan 1:9 que Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. De toda. Es que tú no sabes lo que hiciste. De hecho, no lo sé y no me importa. Porque en realidad Dios ya lo pagó, ya lo cubrió. Es que me siento terrible. Bienvenido al club, fórmate en la fila. ¿Me explico? O sea, entonces consideremos pues sus palabras, medita en ellas y levántate confiadamente en esas palabras y camina, decide, toma decisiones basadas en la palabra fiel y verdadera de tu Señor, porque Dios está contigo. Acompáñame por favor a Isaías 48, solo como un ejemplo. Isaías 48, verso 17. Dice, así, fíjate esto, tómalo por favor para ti. Isaías 48, 17, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes de seguir. ¿Necesitas dirección? El Señor te la está prometiendo. Acompáñame al siguiente 2 capítulos más. 50, Isaías 50, verso 7. Mira lo que dice. Porque Jehová el Señor ¿qué dice? Ayudará. Por tanto no me avergoncé. No hay vergüenza. Por eso puse mi rostro como un pedernal, como una roca, y sé que no seré avergonzado. Dice la NTV, por tanto he puesto el rostro como una piedra, decidido a hacer su voluntad, y sé que no pasaré vergüenzas. Siguiente capítulo, capítulo 51, versículo 12. Dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno, como paja? Dice el 13, y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor que te aflige cuando se disponía para destruir. O sea, todavía ni te estaba destruyendo y ya estabas hecho añicos, nomás de pensar en tu mente lo que venía. Dice, pero ¿dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Entonces, si su Santo Espíritu está contigo, y la Biblia dice que no es con fuerza, ni con espada, ni con ejército, sino por su Santo Espíritu. Levántate y anda. La fe en Cristo, chicos, es real. Lo que dice en su palabra es real. No es un mito, no es una buena idea. Si Él ya te ha hablado, levántate. Cíñete como Pedro, camina y Dios va a ir abriendo, ¡pum!, una puerta, ¡pum!, otra puerta, ¡pum!, otra puerta. En cualquier área de tu vida, si estás batallando con un pecado, vas a ser libre. Y de repente, al empezar a poner piecitos, acción a esto, sin que te des cuenta, luego de 6 meses vas a decir, hace buen rato que estoy durmiendo bien. Hace buen rato que ya no me llama la atención la pornografía. O sea, ahí está, pero ya
ya no es tan, cada vez está siendo más débil. Ya llevo algunos meses que ya no ando de amargado. ¿Sí? Simplemente comienza a obedecer y haz lo que Dios te pide, porque la libertad en Cristo no es solo una visión como Pedro que decía, ¿qué es esto? ¿Es una visión? No, es real. Cada vez que estudias la palabra, no estás detrás de un anaquel de vidrio viendo, el Señor está conmigo hasta el fin del mundo. Qué bonito está esto. No, es real para tu vida. Es una realidad a favor de todos aquellos que hemos decidido creer en Jesucristo y somos ahora hijos adoptados, libres en Cristo. Entonces, las palabras que Él nos habla, no las demeritemos, recibámoslas tal cual son, indistintamente de nuestras opiniones. No, es que yo pienso que no soy digno para el Señor. Lo que tú digas no importa. No importa lo que dice el Señor. Entonces, no le quitemos la gloria a Dios al no creerle. La gloria de Dios se revela en que siendo nosotros tan pecadores, Él nos amó y nos perdonó y nos pasó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, a su luz admirable. Dice el versículo 12 de Hechos, 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces vemos aquí a un hombre libre por confiar en las palabras de su Padre. Vemos a una iglesia ferviente en oración, buscando la guianza y la voluntad de Dios. Y esas dos posturas es nuestra tarea para nosotros. Al mismo tiempo, orando y confiando y avanzando en lo que Él nos dice. O sea, oramos como esta iglesia sin cesar. Descansamos como Pedro. Caminamos cuando Dios habla. Y en todo, Dios se lleva la gloria. Amén. Vamos a orar para, desdoblarnos delante del Señor con esto. Y ponernos a cuentas con Él. No sé cómo andas tú con el Señor, pero tal vez ha llegado el momento en el que digas, Señor, verdaderamente quiero creer y confiar en ti y descansar en tus palabras. Y que lo poquito que me vayas diciendo, ¡pum!, lo voy haciendo. Y otra cosa, y ¡pum!, lo voy haciendo. Y la voy haciendo. Listos, vamos a orar. Padre, aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Y lo primero que queremos hacer es estar a cuenta, Señor, contigo, porque tú nos has dicho tantas cosas, nos has hablado tantas cosas.